Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de Bermud, a una nueva semana, un nuevo programa. Del otro lado, hoy estoy con mi compañera, con la titular, Clara Valdemarca. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va, vamos? ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Acá vamos. Muy contenta de volver. ¿Volviste? Sí, me dio mucha sensación de que quería estar ahí la otra vez. Me sentía por fuera, así que... ¿Lo viste? ¿Cómo lo viste el programa? No, lo vi muy bien, Ahora lo vi muy tengo bien. que saludar y agradecer, pero te quiero preguntar a vos. No, es que las chicas son brillantes. La verdad es que me pone muy contenta que hayan tenido la oportunidad de venir, de charlar de un tema tan importante como fue, bueno, todo esto que pasó con el Papa, Con el su Papa fallecimiento, todo lo que devino de eso, todas las situaciones de política internacional. Sí. Siento que cubrieron muchos aspectos, no solamente objetivos, sino también muy subjetivos, de una manera muy correcta. Me pareció un programón, la verdad, Bueno, sí puedo decirlo. Lo hiciste vos también en el programa, así que... Pero ya estaba ahí, yo era el ghostwriter del programa. Exactamente. Quiero agradecerle a Lu Asensio, amiga de nuestro canal, que tiene los programas Cóctel Criminal todos los martes. Y a Cami Maidana, comunicadora social, amiga también de la casa, agradecerle que el lunes vino a esta hora a estar con nosotros, a cubrirte a vos y a acompañarnos en un programa especial del Papa Francisco. Antes de contarles quién va a estar con nosotros hoy rosqueando un poco de política, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes, @SomosBermud, Twitter, Instagram, TikTok. Nos buscan ahí, ven todo nuestro contenido. Se suscriben a este canal, le ponen me gusta, lo comparten con amigos, todo lo que saben que tienen que hacer. Dicho esto, hoy vamos a tener la presencia de un legislador provincial. Dante Rossi va a estar en un rato con nosotros acá para rosquear un rato, hablar de política, salir un poco de los temas de actualidad y hablar realmente de política, que es lo que a nosotros nos gusta, un poco de comunicación, y ver cuál es la mirada de él sobre diferentes temas. Así que eso en un ratito va a estar acá con nosotros. Y para arrancar formalmente el programa... Me acuerdo que el lunes pasado, cuando terminamos del programa del Papa Francisco, nos fuimos con Lu y con Cami a comer algo. Y me contaba que está viendo House of Cards, la Cami. Un clásico ya. Un clásico, una serie que vi hace un montón de años, ya una serie bastante vieja. Tuvo sus controversias por Kevin Spacey, la denuncia que tuvo en su momento. Bueno, todo que algo ya conocen. Y recordaba esa serie, la primera temporada es muy buena, ¿vos la viste? No, yo no la vi, pero contame. No la viste. Spoilea todo. Sí, porque es vieja. Sí, bueno, ya es vieja, no cuento. Si pasaron más de 5 años y no la viste, ya es problema tuyo. Terminó en el 2019, creo, 2018, por ahí. Problema del otro, van 6 años. Bueno, pero lo que pasa es la Cami que está del otro lado viendo el programa. Del otro lado la está viendo. Pero bueno, básicamente trata de un... Frank Underwood, Kevin Spacey, es un congresista norteamericano que en las elecciones juega con los demócratas y él quería ser secretario de Estado. Y el candidato a presidente, Walker, le dice, si yo gano, vos sos secretario de Estado. Cuando pasa que gana el candidato, lo limpian. Cosas de la política. Entonces el tipo Frank Underwood, dice, sí, me hiciste esto, bueno, ahora yo voy a tomar el poder. Básicamente de eso se trata más o menos la serie, después tiene sus idas y vueltas. Y hay un personaje, que ahora voy a pedir la primera foto del día, Remy Danton. Ahora vamos a estar mostrando la foto. Es un personaje que es un lobista. Un lobista, un tipo que había trabajado con Frank Underwood, con Kevin Spacey, y se había ido del sector público para irse al sector privado. Ahí lo estamos viendo, Mahershala Ali, un actorazo. Muy conocido. Trabajó en Moonlight, que fue ganadora del Oscar. Sí. Esa película que supuestamente se lo iban a dar a... Controversial a La La Land, y se la terminan dando a Moonlight. Bueno, él trabajó en esa película. Bueno, Remy Dalton lo que hace acá es un lobista. Entonces, me acordé de esta serie, me acordé de este personaje, y digo, vamos a hablar un poco de lobby. ¿Qué es el lobby? ¿Qué es el cabildeo? Y como volví a Clarita, que es la genia de esta mesa, digo, le voy a preguntar a Clarita, ¿qué es el lobby? ¿Qué es el cabildeo? ¿Sabemos algo de eso? ¿No sabemos nada? ¿Se habla mucho? ¿Se habla poco? ¿Entendemos de dónde viene? ¿Son solamente un grupo muy oscuro quienes están detrás del lobby? ¿Es algo más institucionalizado? ¿Es algo más normal de lo que creemos? Sí, yo creo que sería algo muy naif pensar que la toma de decisiones políticas es algo que pasa porque, bueno, ok, yo fui, voté, salió Claro. esto y ahora todas las decisiones van a apuntar a una idea particular del bien común. Eso no pasa, el entramado es mucho más complejo, las decisiones son mucho más minuciosas y detalladas y... Eso, como que tiene mucha estructura por detrás, todo un proceso de toma de decisiones gubernamental. No es, me voy a presentar a la legislatura, voy Claro. con un proyecto de ley, vamos a ver qué pasa y lo dejamos a la mera especulación. Sino que bueno, digamos, es necesario y se sabe bien en la política, y esto no lo vamos a decir como algo malo, por supuesto, sino que hay que generar
gobernabilidad, y para eso hay que sentarse y charlar con ciertos sectores que tienen una cantidad increíble de recursos o una cantidad clave de un recurso clave, y hay que sentarse a charlar con esa gente. La política al final del día es sentarse a charlar. Completamente. Hay que empezar a hablar. Por ahí nos toman como que si uno habla con alguien que es como de un contrario, hay una falta de pureza, hay una falta de transparencia en la política, cuando en realidad lo contrario. No todo es un Boca River. No todo es un Boca River, mucho menos en la política, y aunque así lo parezca. Pareciera que sí. Y pareciera que así, para Más que afuera. nada en estas tierras pareciera que es todo un Boca River, pero la realidad es que es más simple como hablar. Pero bueno, en el caso del lobby, podemos poner un poco de contexto, A ver. ¿no? Sí. ¿De dónde nace? O sea, ¿de dónde surge? ¿Por qué lobby? Y es antiguo como la política misma, el lobby, no el lobby como lo conocemos ahora, pero ya en la antigua Grecia los clientes se conformaban alrededor de aquellos que iban, los que tenían el acceso al ágora, Sí. que no eran todos, ya lo hablábamos antes, claro. ciudadanos atenienses mayores de 25 años, compadres atenienses. Como para Eran empezar a hacer apuntes. Sí, eran 5 gatos locos al pedo hablando de filosofía y política, por eso funcionaba también, porque también gobernaban para otros 5 gatos locos al pedo. Sí. Así que nada, básicamente lo que sucedía es que los comerciantes, quienes no tenían ese acceso porque tenían otro estatus, tenían que acercarse y hablar en persona, entonces acudían a las afueras del ágora para poder conversar con esta gente. Claro. Ya más para la Edad Media o A la ver. más moderna podemos pensar, por ejemplo, la Carta Magna, La Carta Magna. del 1215, a partir de cual los nobles empezaron a meter a presión del rey, al rey para obtener mayores accesos a la toma de decisiones, mayores beneficios. Incluso podríamos decir que la Revolución Francesa empezó como un lobby de la nobleza con el fin de obtener más dinero, Más que se le otros- que se más le recauden beneficios. menos impuestos, y después Sí. decantó en Decantó, bueno, lo que yo cosas conocemos, como la- los derechos humanos y esas cosas que están re buenas y bancamos mucho en este programa. en todo lo que cantó la Revolución Francesa, ¿Viste que ya hablaremos en algún momento. Ay, qué hermosa la Supongo revolución. que sí. Me Ese acuerdo fue cuando estudiaba. mi hiperfijación ñoña por mucho tiempo, los jacobinos. Sí. Como los locos. Me caían muy bien. Y tenían sus cositas. Tengo una ¿Sabes? película para traer como disparador que es Danton, o sea... ¿La decimos ahora o nos No. guardamos? No, lo guardamos, lo guardamos. Lo guardamos. Van a tener que seguir viendo esto. Lo guardamos, lo guardamos. Y después ya para más adelante, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, viene más una parte del reconocimiento y de regulación de estos grupos de interés. Ya estamos hablando de estos grandes estados modernos, con todo lo que aquello significa. Hay una gran maquinaria dentro del mismo, como veníamos diciendo, las decisiones se tornan cada vez más complejas, empieza a haber una mayor dificultad, empieza a haber mayores presiones económicas y materiales. Y leyes como muy específicas al respecto. Entonces hubo que empezar a regular un poquito las cosas para Claro. decir, ok, esto se puede hacer, es una actividad legal. En algunos países está institucionalizado, o sea, está legalizado. Exactamente, países como Estados Unidos o países de la Unión Europea, en los que sabemos que los componentes industriales de esos lugares tienen un peso muy fuerte. Hay lobbies increíblemente Sí. poderosos ahí, ya vamos a estar hablando más adelante de eso. Pero sí, y el término lobby de hecho se adopta en el siglo XIX Bueno, bastante. en Estados Unidos, en el Hotel Willard de Washington, donde los representantes de estas grandes industrias se paran a esperar en el pasillito, en el lobby del hotel, al presidente Ulysses S. Grant. Ulises Grant, sí. Literalmente viene del lobby, de esperar en el lobby, en el vestíbulo, lo que sería para nosotros como el vestíbulo, de esperar ahí e ir hablando con diferentes funcionarios, congresistas, legisladores, de ir haciendo esa tarea fina, Sí. digámosle. Y la versión del cabildeo en español, que me parece también muy importante traerla, porque Bueno. trae también una cierta especificidad de términos más a lo latinoamericano, porque acá no vivimos, obviamente, de la misma manera los lobbies que Exactamente. Existen, sí. existen, pero los vivimos de distintas maneras. En ese momento se llamaba cabildeo, que viene obviamente la palabra cabildo, porque cabildo. antes de entrar a debatir... Claro. los ilustres lo que hacían era justamente ponerse a negociar en las salas del cabildo, Claro. y a partir de ahí, bueno, a ver qué trato se podía conseguir, qué agua yo podía traer para mi molino y esas cositas. Pero bueno, ya para el siglo XX-XXI ya vemos una gran profesionalización de todo lo que es
el lobby. Ya vemos que hay bufetes gigantes de abogados en Estados Unidos que se dedican a eso. Literalmente a esto. O sea, bueno, como el personaje vuelvo otra vez a House of Cards, este personaje trabajaba para una agencia, digámosle, que trabajaba con algunos clientes. En este caso, lo que muestra la primera temporada es que tenían un cliente de la energética. Sí. Como ExxonMobil, por ejemplo. Bueno, el cliente era ese lo que estaba buscando algunas leyes en beneficio de... Pero bueno, trabajaba dentro de una agencia que trabajaba con clientes, un bufete, le podemos decir. Exactamente. Es que sí, esto es también pura comunicación política. Si vamos al caso, hay que saber cómo ejercer la presión correcta. Si bien un incentivo económico, en términos de inversión, ¿no? Siempre estamos hablando de términos y vías institucionales acá. En términos de beneficios económicos, en términos de beneficios materiales, como por ejemplo, estos tratos logísticos con el gobierno para poder llevar a cabo ciertas políticas públicas o no, que al final del día lo decía el privado un poco. Todas esas cosas se tuvieron que ir un poco regulando y cada país es muy distinto entre sí, pero bueno, no deja de ser un negoción, no deja de ser algo que está bueno que nos pongamos a hablar y que es muy importante para que podamos empezar a desmenuzar, ok, ¿qué es lo que está pasando con la política hoy? Exactamente. Entonces, por ahí muchos países tienen hasta protocolos formales dentro de los parlamentos para obtener momentos como las comisiones, por ejemplo. Para poner algunas reglas de juego bien claras, entre qué bandas, o sea, te podés mover, entre qué reglamento te podés mover más o menos, algo así sería. Y claro, porque está bien y es entendible que grupos económicos altamente poderosos tengan cierto peso y cierto poder de decisión. Estamos hablando del capitalismo y no hay como mucha opción ante eso. Y la verdad es que si te quieren frenar una ley y tienen la suficiente guita, el suficiente poder, lo van a hacer. Suponete que vos necesitas que salga esa ley. Sí. Y necesitas también esos respaldos, necesitas también las vías democráticas para poder hacerlo. Porque tienen un punto a veces incluso. Sí. Tienen un punto. En algunos casos sí. En algunos casos sí, en algunos casos no. Por ahí lo vemos también como un método extorsivo, cuando en realidad es mucho más complejo, es lo que decimos siempre. Estamos hablando que no es un Boca y River. Claro, no es solamente un grupo que trabaja para un determinado grupo o empresa que busca hacer daño y hace este lobby, sino que en el medio hay un montón de otros actores, la vida institucional de un país, que obviamente siempre es para interés propio. Si querés que salga una ley hay un interés que se busca ahí, pero no necesariamente tiene que ser algo negativo o no necesariamente del todo positivo. O sea, es todo en su término medio, me parece, ¿no? En el equilibrio. Es todo neutral al final del día. Estas son cosas que pasan y hay que decirlas y así funciona. Pero bueno, está bueno justamente para estar informados quiénes son estos grupos, por qué lo hacen, qué es lo que quieren lograr, cómo afecta y cuál es la contundente respuesta en cuanto a política pública, digamos. Esas cosas salen, esas cosas no salen y a veces estamos hablando de cosas que por ahí podemos considerar más pavotas para uno, porque no le toca, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de aranceles. Sí. Hay una búsqueda de un gran proteccionismo nacional muchas veces por parte de ciertas empresas o ciertos sectores industriales con el fin de tener precios locales más altos. Sí. Y sí, se entiende, digamos, vos tenés un negocio, estás trabajando en eso, te sube el precio de las cosas, vos estás vendiendo más, ganás más guita, tiene un punto. Tipo, no, eso no es maldad, eso es sencillamente negociaciones. Y empezar a pensar, bueno, ok, ¿cómo afecta eso al resto del país, al resto de los ciudadanos? ¿Por qué? Tenés esos ejemplos pienso en la industria textil, por ejemplo, sí, que no me parece que tiene exactamente los empresarios más grandes que se me pueden ocurrir. No tiene tampoco los más pequeños, pero tienen su poder. Acá en Argentina sí. Tienen su movimiento. Y después pienso, por ejemplo, en las grandes industrias farmacéuticas, digamos, bueno, la famosa lucha de si existe o no la cura contra el cáncer. Las patentes, bueno, que se vio en la pandemia hace años atrás, se vio bien fuerte eso, de cuando algunos países países africanos más que nada de Latinoamérica, liberar las patentes por una cuestión del bien común de la población ante una pandemia mundial como lo que se había presentado. Eso fue un ejemplo clásico de lo que vamos a estar hablando más adelante. Ahora cuando nos metamos en el laboratorio vamos a ver algunos ejemplos concretos. Pero sí, básicamente eso es lo que sucede y los ejemplos son muchísimos. Se me puede ocurrir dentro del país ejemplos que por ahí, no sé, siempre pienso y me da un poco de bronca esto de PETA prohibiendo la pesca de salmón.
Greenpeace Argentina, bueno, una nota de... Greenpeace Argentina, bueno, trabajan todas juntas igual. La mesa de enlace de la ecología. Es la mesa de enlace de la ecología. Ay, no, bueno. Y las consecuencias que eso trae al país, estábamos diciendo hace un rato que ahora Chile vende salmón a $40 y nosotros estamos acá paspando moscas en Chubut. Nos vamos a meter en ese ejemplo en un rato. Pero bueno, para ver más o menos el resumen del lobby, son grupos que defendiendo determinados intereses ejercen una presión, vamos a decirlo de esa manera, no una característica negativa, para que salgan determinadas leyes que benefician a determinado grupo. Después hay muchas asociaciones, puede haber ONG, medios de comunicación, también fomentan el lobby o ejercen el lobby. Un montón, pero porque el nivel de conexiones que tenemos un medio masivo de comunicación, supongamos. Sí. El Grupo Bermud. El Grupo Bermud, estaba pensando justamente en eso, el Grupo Bermud, con todo nuestro poder de presión y nuestro palanqueo. Si nosotros decidimos poner el tortón de guita del que sabemos que disponemos, hacer un lobby para una regulación de medios audiovisuales del streaming, poner. Del streaming en Córdoba, como que no quiere la cosa, y capaz podríamos meter ahí un votito o dos, digamos. Bueno, Roberto, andando anotando lo que tenemos que hacer. Sí, producción vaya tomando nota. Esto es millonario. Ahora en un rato hablamos con el legislador a ver si nos da una mano. Me parece muy bien, pero sí, digamos, justamente es eso. Y imagínate si nosotros, que bueno, desde este honesto lugar de trabajo, podríamos comenzar a pensar en hacer un cierto grupo de presión para eso. Imagínate a la gente que de verdad dispone de el tiempo, la guita, la gente. Guita, más que nada, ¿no? Imagínate lo que se puede llegar a hacer, cómo se pueden cambiar tipo cursos de la historia incluso a partir de eso. En Estados Unidos sucedió en su momento que en las épocas de depresión sale la Smoot-Hawley Act. Sí, en la crisis del 29, en el crack del 29. En el crack del 29 lo que sucede con esa cuestión es que eran los empresarios queriendo hacer lobby para que haya un mayor proteccionismo, pero bueno, terminaron subiendo tanto los precios internos que de más de 20.000 productos arancelados, que la depresión se agravó aún más, y ahí decimos cómo a veces las políticas que se generan no necesariamente están destinadas al bien común, o no es que no están destinadas al bien común, sino que termina ocurriendo otra cosa. Hay que preguntarse también por qué sucede eso. Digamos, es culpa del legislador, es culpa de la población que lo vota, es culpa de los grupos de presión. Es todo un juego muy elaborado, la verdad. De hecho, ya metiéndonos un poco más profundo, hay ejemplos muy didácticos, me parece. A ver, por ejemplo. Sobre el tema. Mira, yo la verdad, yo no soy profesora, yo esto lo aprendí en economía, yo no soy profesora de economía, yo no voy a fingir, yo soy politóloga y streamer, por lo tanto le tengo alergia a los números. Yo soy periodista y de Boca. No. O sea, imagínate lo que puedo llegar a saber de números. Analfabeto. O sea... No hay forma. O sea, dependo de vos. Con los números. Mira, así que vamos a explicar un modelo económico sin fórmulas. ¿Por qué se puede? Porque alguien lo tiene que hacer y porque para esto estamos. Bueno, antes de meternos en el laboratorio, les recuerdo a la gente que nos siga en nuestras redes, @SomosBermud, Twitter, Instagram, TikTok. Le ponen me gusta, comparten este programa, este canal con todos sus amigos. En un rato va a estar con nosotros Dante Rossi para la rosca de los lunes. Pero nos metemos en el laboratorio y vamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a ver un modelo. Vamos a ver un modelo porque yo no soy quien para plagiar. Yo le quiero agradecer a Grossman y Heldman. No, están la rosada los que plagian, así que... O sea... No nos vamos a meter en esos quilombos. Ya tenemos nuestros quilombos. Yo ya tengo muchos problemas para que encima me acusen de plagio a esta altura. Gracias Grossman y Heldman por este modelo que hicieron en 1994, a partir del cual podemos empezar a entender por qué los gobernantes a veces, justamente como veníamos diciendo, toman decisiones que no apuntan tanto a lo que uno entiende como el bien común, sino que responden a ciertas exigencias de grupos que están organizados para poder llevar a cabo ciertas demandas que beneficien sus propios intereses y no los intereses del votante mediano. Claro. ¿Cómo se hace esto? A través de un modelo que tiene una estructura de 3 actores principales. A ver, el primer actor. El primer actor, por supuesto, el gobierno, el famoso policy maker, que lo que hace es elegir las distintas políticas que van a salir, se van a llevar a cabo. Siempre pensando en el beneficio de la sociedad. Y más o menos, al final del día... buscando el equilibrio de...
Bueno, ellos hacen, por ejemplo, ya que veníamos hablando de aranceles, qué sé yo, ellos Sí. toman, por ejemplo, una política que tiene que ver con un acuerdo de libre comercio. Sí. Un país A con un país B, no vamos Con- a poner nombres, vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a hacer la cosa más directa posible, porque si nos vamos a poner a entender los intereses, la política comparada, bla, 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 tenemos para hacer un programa de 3 horas. Olvídate. Ni yo tengo tantas ganas de vernos, no les voy a mentir. Ya nos vemos bastante. Ya lo vemos Ya bastante. nos vemos No, bastante. deja. No, aparte tenemos un invitado increíble hoy que en un rato va a estar con nosotros. No es así que cuestión, no es lo cuestión de no hacerlo lo vamos a esperar. El gobierno va a ser el que ofrezca esta protección, pero bueno, esta oferta tiene que medirse con una demanda que va a estar compuesta por 2 elementos. En primer lugar, tenemos las contribuciones que reciban de los grupos de interés y en segundo lugar, del bienestar que espera Sí. que se disfrute en la sociedad y los votantes en general. Y esto lo podés pensar de 2 lados. Uno, porque la verdad que el político es bueno y tiene la vocación y el amor en su corazón. Otra es porque se quieren perpetuar en el poder y tiene mucho sentido, entonces necesitan que la gente no los deje de votar. Tienen un punto. Tienen un punto. Tienen un punto. Entonces tienen que lograr ese equilibrio entre ambas. Tenés que responder a las demandas de los grupos organizados y por otro lado responder a las demandas ciudadanas de la forma más equilibrada que puedas. Si quieres ser un buen gobernante y asegurarte una buena gobernanza, una gobernabilidad y por supuesto una perpetuidad en el poder. Exactamente. Eso para tenerlo en claro. Eso para tenerlo claro. Después tenemos el segundo grupo de actores, ¿Cuál que son sería? los grupos de interés o lobbies o Ah. los cabildeos, que acá vamos a hablar de que el supuesto clave del modelo es que estos grupos que se conforman como lobbies son grupos pequeños, Sí. son grupos con intereses homogéneos y por lo tanto, por ser pocos, por su capacidad de coordinar, por capacidad de obtención de recursos, tienen una capacidad de influir mucho más alta que la sociedad en general como votantes desorganizados y con intereses heterogéneos totalmente. Entonces, con estas capacidades de organizarse pueden lograr los objetivos que tengan en ese momento. En este caso, bueno, seguimos Lo que hablando están del buscando. Tratado de Libre Comercio, por eso traje la Smoot-Hawley Act, me pareció Claro, por acorde. En este caso estamos hablando de quieren que el grupo de interés quiere que haya aranceles con el objetivo de vender sus productos de forma Ahí va. más cara en el mercado local. Pero bueno, eso es un sector de la población que sigue siendo una minoría. Y Sería este segundo grupo. Y para pasar al tercer grupo, para pasar al tercero, llegamos a la amplia avenida del medio, que son los ciudadanos, que son trabajadores o consumidores que esperan de todo corazón poder pagar el bien que quieren o servicio que quieren consumir. Y bueno, en primer lugar, les es prácticamente imposible generar un interés homogéneo con absolutamente todas las personas, sobre todo ahora con lo que siempre hablamos, un neoliberalismo tan exacerbado, Sociedad una tan atomización fragmentada, social sí. muy grande, las demandas son cada vez más enormes y eso es lo que trae las grandes crisis de las democracias modernas hoy en día, digamos, cómo responder a tanta demanda y lo fácil que es responder a una demanda altamente organizada, en cambio de una que está totalmente diezmada, no se entiende. Tenés 10.000 partidos que apuntan más o menos para un mismo lado, pidiendo algo completamente distinto, midiéndose entre ellos. Es muy difícil, digamos, las instituciones que deberían poder aglutinar las demandas ciudadanas también están flaqueando. que con una sociedad tan fragmentada, también responder a todo lo que piden, a todo lo que quieren, es bastante complicado. O sea, ¿cuál es la jerarquía? ¿Cuál es el primer lugar? Haces una lista, esto es lo más importante, segundo, tercero. Me parece que ahí es donde se ve un poco más la complejidad y que cada vez lo vamos sirviendo más de la complejidad de esta sociedad que está muy dividida. Ahora, estos grupos, o sea, tienen un objetivo común muy claro. Y sí, básicamente estos grupos, el objetivo es siempre el mismo, mi beneficio personal. El beneficio personal. Mi beneficio personal. Podemos pensar que hay un altruismo en ciertos temas, ojalá hubiera cierto altruismo en ciertos temas, como por ejemplo, no sé, ser las vacunas, ser la regulación de las armas, ser un montón de temas que nos atraviesan como sociedad, como occidente, me gustaría pensar también, y que es muy difícil, y se apoyan en bases constitucionales que tienen sentido, incluso por eso esto de los bufetes de abogados que cada vez tienen como una mayor noción de estas regulaciones que son tan truculentas, porque la verdad es que son un loco las regulaciones que hay ahora, y nada, eso es un negocio para todos, y todos los que se metan en el negocio del lobby terminan ganando, eso es una realidad, y bueno,
¿Cómo hacer para lograr el equilibrio? Ok, tenemos que escuchar a estos sectores de interés. Sí. Tenemos que escucharlos, no hay forma. Mira, si fuera por justicia, A ver. anda a saber qué es lo que habría que hacer realmente, pero no podés luchar contra la realidad que es que hay que transar. A veces hay que transar. Eso es lo que es la política. Es y sano. Negociar, o sea, hablar más que nada. Y hablar, hoy es que es eso, como decíamos antes, hoy sentarse a hablar se ve como un acto de traición incluso, cuando en realidad es un acto de practicidad. A veces queremos empezar a reunir justamente los intereses de más personas, poder ponernos de acuerdo en algo, tener una base. Tenemos, no sé, 2 países que están negociando, 2 facciones o 2 bloques de la legislatura que están negociando, vamos más chiquitos. Y vos tenés todas estas propuestas de un lado de un bloque y estas otras propuestas. Son 2 Winsets distintos, con distintas propuestas. Sí. Tiene que haber un tipo, por la misma estructura democrática o por el mismo entendimiento de que se vota también por un bien común y, como dijimos antes, que no tiene que salir necesariamente del amor y de la vocación, sino de querer perpetuarse en el poder también. Tenés que tener esas ciertas concesiones. Es un pragmatismo de, bueno... Y hay que tener un pragmatismo. Yo siento que hoy falta mucho eso, pero porque también una demanda de la sociedad es basta de pragmatismo, vamos a los extremos. Yo ya no sé cuáles son las demandas de la sociedad. O sea, estoy medio perdido. Lo hablaremos dentro de un rato. Depende de qué sociedad. No, la Argentina, pensando en nosotros. Pensando en nosotros, ¿cuáles son las Para hacer un anclaje acá, ya no sé cuáles son las demandas de la sociedad. Que no aumenten los medicamentos de los jubilados o los alimentos, la canasta básica, tipo, me parecen... Son muchas, porque la inflación, la corrupción, la justicia, y después se mezcla todo. O sea, el que te asegura uno, que no sé si te lo asegura, el otro no, o sea, se va haciendo... Sí. Es medio complejo, está medio complejo. Sí, sucede también que justamente con tantas demandas es muy fácil caer en espejos de colores, porque pensamos que una demanda es muy importante cuando en realidad te está distrayendo porque hay otra que se está satisfaciendo y capaz no está tan buena para el resto de las personas. Es toda una jugarreta, como decimos también siempre acá, sí. Es toda una orquestación muy grande, digamos. Los medios de comunicación saben mucho de lobby cabildeo. Ya se viene un programa de medios. Se viene un programón de medios. ¿Qué te parece si vemos algunos ejemplos? Perfecto. Nos metemos en esta parte del laboratorio que más nos gusta de los ejemplos para entender un poco más, o poder entender entre todos un poco más qué es esto del lobby, el cabildeo en nuestros tiempos. Perfecto. ¿Sabes qué ejemplo se me ocurre? Tipo, en primer lugar, que tenemos todo muy fresco, me parece todo el quilombo que hubo con las vacunas. Sí. Un loco. ¿Podemos hablar de que fue un loco? Sí, fue una locura. Me acuerdo todo lo que fue acá el tema de Pfizer en su momento. Las regulaciones que pedían. Las regulaciones que pedían, pero aparte algunos actores de la política que están en el gobierno nacional haciendo una campaña muy fuerte para que el gobierno en ese momento, Alberto Fernández, traiga la vacuna de Pfizer. Algunos periodistas de por qué no traen estas vacunas, sino del otro lado nos están exigiendo un montón de cosas. Sí, imagínate. Recuerdo eso rápidamente. Imagínate lo envalentonados que estaban con el lobby, que proponían cambiar legislación argentina a partir de eso. ¡Un loco! ¡Un loco! ¿Dónde está la soberanía ahí? Ahora, el nivel hasta donde pueden llegar. Al socavar la soberanía de los países, grupos altamente poderosos, ni siquiera de su propio país. No, obvio. Pfizer está en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Porque, si bien en Estados Unidos también tiene la garrita así. En ese momento aprovechó y dijo, ¿sabes qué? Voy a meter mano en todo el mundo. Sí. Y a Latinoamérica se la quiso llevar puesta. Y bueno, ¿qué hacemos con esas cosas? Porque son legales. Sí, completamente. Son completamente legales. Completamente. Entonces, nada, es muy difícil a veces... Nada, justamente eso, poder regular las cosas y sobre todo en un contexto de pandemia, en un momento donde varios países estaban completamente a la deriva, sobre todo los países, llamémosle tercermundistas. Países de tercer mundo, sí, lo decíamos al comienzo, países que pedían liberar las patentes por el bien común de la sociedad para poder sortear lo que era la pandemia mundial en ese momento y no, la verdad que bueno, íbamos a salir mejores. Qué sé yo, salimos, no sé. Salimos. Mirá, no sé. De pedo salí, flaco. Salimos. ¿Qué me pedía? ¿Qué exigís? No voy a decir cómo salimos, pero salimos. Bueno, las distintas acciones que llevaron a cabo estos grupos de lobby como Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. AstraZeneca también, sí. Absolutamente todos y sobre todo... Yo por las dudas me puse todas, o sea, sí. Un cóctel de... no, yo tengo la Sinopharm. Una de cada una. Menos esa, Uf, una de cada una. La Sinopharm era una caricia al alma. Yo veía a todos cayendo a uno yo.
37 de febrero. Éramos nomás. todos expertos en lo que tenía la vacuna. Yo nunca supe cómo se hace una vacuna y en un momento era un experto. No, pues esta tenía 89%, 66%. Éramos todos expertos en esa época. Somos todos expertos en todo. Todos acá. expertos en todo. sí, Acá se sabe bien que en este programa somos todos expertos en todo. Sí, no, así y en funciona. este país ni hablar. Sí, así funciona el saber, por si no sabían. ¿Qué otro ejemplo tenemos de lobby, de cabildeo fuerte? Esto es un ejemplo que me gusta A ver, mucho. a ver. No sé si el operador me pueden pasar por ahí la foto A ver, hay una fotito ahí. número 2. Foto número 2. Foto número 2 que tiene que ver con la, la resolución, la famosa resolución 125-2008. Gracias, Lustó. Marcha atrás con las retenciones móviles. Me acuerdo de esto. Año 2008, comienzo del gobierno de Cristina. Que aparte cerca de zona de campo, me imagino. Bueno, acá Córdoba también debe haber sido una locura, pero bueno, yo en el sur de la provincia de Buenos Aires era una situación Era un loco. compleja. Yo me acuerdo que estaba viniendo acá a hacerme, no sé, un holter, alguna de esas cosas que me tuve que hacer de chica. Y nos pararon ahí, había un piquete, un olor a Sí. goma quemada. Nunca me lo voy a olvidar, ese es el olor a infancia acá en Argentina, básicamente. Si sos un hijo sano del menemismo, Sí, el olor a goma quemada te toca un poquito el corazón, te conmueve y te moviliza. Para poner en contexto, la 125 fue una resolución del Ejecutivo que ponía las retenciones móviles. Si el precio subía, la retención subía. Si el precio bajaba, la retención Claro, esto se bajaba. daba en la crisis de commodities. Si el precio de las commodities subía, las retenciones subían. Si bajaban, las retenciones bajaban. Y bueno, las commodities no subían porque estábamos en el medio de 2008, la explosión de la burbuja financiera, todo lo que eso conlleva en Estados Unidos. El 2009, sí. Y cómo dejamos de vender cosas, básicamente. Pero bueno, en este caso lo que se dio particularmente, que comienza la guerra del Grupo Clarín con el kirchnerismo Grupo Clarín, como que arranca ahí en ese momento, toma muy fuerte la 125, muchos meses de discutir, de movilizaciones, actos multitudinarios. Recuerdo uno donde se hizo en Buenos Aires en la Plaza de los Españoles, que fue uno de los más actos, me parece, se concentraron ahí en Buenos Aires. En el interior también hubo actos muy grandes, pero bueno, fue un caso de mucha presión mediática. Yo lo recuerdo, bueno, como mi rol de periodista lo recuerdo mucho, la presión del Grupo Clarín, particularmente con una programación 24 horas con este tema. Bueno, todo el país estaba con eso, pero bueno, hubo una presión muy fuerte. Después se lleva una votación, en ese momento el gobierno lleva una votación, el no positivo de Julio Cobos. El famoso no positivo de Julio Cobos. Estábamos todos despiertos a las 3:30 de la mañana, por ahí recuerdo que fue más o menos. Lo odio. Estábamos todos ahí, bueno, fue el no positivo. Pero fueron meses de mucha presión. Y después grupos ruralistas, que es lo más importante, no tanto de los medios, sino grupos de la mesa de enlace. Claro, justamente a partir de toda esta situación se desprende la mesa de enlace, que yo voy a nombrar algunas de las breves organizaciones que forman parte, que son la Sociedad Rural Argentina, la Confederación de Rurales Argentinos, Federación Agraria Argentina y la CONIAGRO, que cero reúnen un montón del poder productivo del país, entre ellos. Los personajes de la mesa de enlace todo el tiempo, los medios, eran los voceros de toda la situación. Tenían un acercamiento muy particular porque ya se venía hablando sobre qué iba a pasar con la regulación de los grupos de medios. Ahí empezaron justamente esa articulación de demandas en un lobby bastante interesante y dos grupos muy poderosos y bueno, el resultado, digamos. Una de las cosas que dejó la 125 es Alfredo De Angeli, senador. Por ejemplo, que recuerdo así rápidamente, para lo fuerte que fue ese conflicto. Ya quedó muy atrás en el tiempo. Sí. Pasaron un montón de cosas en el medio, pero en ese momento fue la 125. Creo que ahí se puede ver bien la presión de los medios y diferentes grupos. Sí, acá para un lado y para el otro, ojo, también después el gobierno tenía sus medios, tenía sus interlocutores, todo de un lado y del otro, pero bueno, creo que es un ejemplo, me parece que viene muy, muy bien. Por ejemplo, acá en Argentina, si pensamos en Estados Unidos rápidamente, el lobby de las armas es, bueno, más que conocido. No, ni hablar. Y el lobby de las armas decía antes, es un loco el nivel de presión que ejerce, porque además se basa en, ya no me acuerdo ni qué enmienda de la Constitución estadounidense, de su derecho a la aportación. Y bueno, digamos, se pone muy en discusión, bueno, ¿qué es lo que quieren lograr realmente con que todo el mundo pueda comprar la cantidad de armas necesarias? Porque es un loco la cantidad de armas que se venden allá en todo momento. Es una locura. Las convenciones, ver documentales o muchos programas están destinados a eso, las convenciones que arman son multitudinarias, la verdad. Pero bueno, ese es el ejemplo más rápido que se me viene a la mente de un lobby muy fuerte. Pusieron un tortón de guita, pero un tortón de guita para las campañas de
de Trump, digamos. Sí. Un tortón de guita y campañas en contra de Hillary Clinton en ese momento, creo que eran como, no sé, unos 20, Sí. 30 millones de dólares. Son grupos, así. son grupos muy activos que hace años que vienen con esa presión. Y es que están buscando un presidente que diga, pero sí, ¿sabes qué? Un presidente que más o menos acomode la Corte Suprema a su favor y listo, pero bueno. Esperemos que los mecanismos de equilibrio de poder, si aún existen, hagan su trabajo. Por favor, hagan su trabajo. Le pido a Fer Mercado y le agradezco como siempre nuestro operador y Roberto Becchi, nuestro productor. La foto número 3, vamos a ir con otro ejemplo y ya se viene en breve Dante Rossi con nosotros a la rosca de los lunes. Vamos a un ejemplo. Las tecnológicas gastan más de 100 millones al año en grupos de presión en la Unión Europea. 100 millones al año. La Unión Europea viene demencia. hace años con la legislación de las tecnológicas. Han aumentado hasta 113 millones de euros al año a medida que se incentivan los refuerzos para influir en las políticas digital. La española Telefónica ha aumentado su gasto anual desde el 2021 de 1,5 a 2 millones de euros. O sea, estamos hablando de plata grande. Estamos hablando de puntos de PBI. O sea, estamos hablando de puntos de PBI. Me parece una locura. Una locura, sí. Me parece una locura. Y encima de enterarte también cuáles son las empresas que más están invirtiendo en Bruselas, a mí me dejó helada. Helada, sí. Meta, 8 millones de euros. Apple, Bayer, Google, Shell, Microsoft son algunas de las empresas que están ahí luchando hace varios años en la Unión Europea. Está Quique Pérez, mirá, Quique Pérez. Está Quique Pérez. Llegó Un tarde, saludo grande a Quique Pérez, por Cuando favor. entra Quique Pérez se frena todo. No hay programa Como corre- sin él. No hay programa sin Quique Pérez. Así que bueno. Seguimos. Un ejemplo más antes de que venga nuestro invitado en el día de hoy, ¿te parece? A ver, a mí me gustaría hablar un rato ya desde un lado de rosca y sobre tu rol de periodista. ¿Qué te pareció, por ejemplo, en su momento toda la problemática con la ley de medios, por ejemplo? En ese momento me agarró el desenlace de la ley de medios. Me agarró estudiando periodismo, entonces era un debate todos los días. Yo considero que Argentina necesita urgente una ley de medios actualizada, lo que entiendo y lo que recuerdo en ese momento, que ya había quedado un poco antigua esa misma ley por los cambios tecnológicos. Hoy en día esa ley quedó completamente antigua porque ya, o sea, todo esto, por ejemplo, el streaming no existía. Había otros formatos. Creo que es necesaria una ley de medios. Es necesario. Yo considero que un grupo en determinado punto del país no puede tener medios en el resto de todo el país. Tiene que estar más abierto. Creo que hay que invertir en que los jóvenes también puedan acceder. Como periodista, en mi caso, en el 2016 que me recibo, primeros años del macrismo, se perdieron muchísimos puestos de trabajo en ese momento. Y es cada vez más complicado, independientemente de que en mi lugar particular, que no es lo que importa, pero venía de otra ciudad. En el periodismo es más complicado cuando te vas a otra ciudad a poder trabajar. No digo que responda solamente a esto, sino a otras cuestiones. Como cada profesión lo tiene, que responde a sus cuestiones la cuña, ¿no? De entrar en un lugar o en otro. Pero creo que sí es necesario que Argentina tenga urgente una ley de medios. No puede estar tan concentrado. Me parece algo lógico. Sí, Y bueno, justamente no, porque es legal. Bueno. Es el loop. Eso es... Bueno, a lo largo de la historia argentina ya sabemos cómo diferentes gobiernos han transado con diferentes grupos de todos los colores, de un lado del otro. Lo último que hace Néstor es firmar, por poner un ejemplo. Alfonsín le da Radio Mitre a Clarín, Menem le da Canal 13 y Néstor firma la fusión de Multicanal y Cablevisión. Entonces ahí tenemos tres gobiernos diferentes entre sí, si queremos, con un actor, en este caso el Grupo Clarín, que me parece que es el más grande que hay en nuestro país. Tres gobiernos diferentes que le dan algo para que siga creciendo el grupo hasta lo que es el día de hoy. Creo que es necesario. Creo que sería beneficioso, no solo para los periodistas, para los jóvenes, sino para también abrir un poco el juego. Creo que en las provincias lo que se está viendo con el streaming es que no todo tiene que estar en Capital Federal, no todo lo bueno está ahí. No lo digo por nosotros, no lo digo por este canal, sino Igual también. Pero lo digo por otros canales de otras partes del país que se ve cosas de calidad. Entonces me parece que habría que apuntar. Yo particularmente soy periodista, me gustan los medios, creo que hay un gran poder en los medios de comunicación y creo que en Argentina hay talento. Hay talento en el periodismo. Creo que la historia lo demuestra, hay grandes periodistas, acá en Córdoba hay grandes periodistas, se han hecho grandes cosas y en el resto del país lo mismo y en cada ciudad del país lo hay. Después cada ciudad tiene su forma de ser, es más grande, más chico, se necesitan de medios más independientes, otro tipo de medios más autogestionados, pero es necesario. Es un tema la ley de medios, pero bueno, creo que ya
esa ley que había quedado muy vieja en ese mismo momento, aunque en mi caso particular estaba a favor, por supuesto. ¿Vos qué opinás? Para que hables un poco. Para que hables un poco, yo siento que hablé un montón. Yo en realidad, mientras vos me ibas hablando, yo tenía una pregunta ya estipulada para vos. Yo quiero saber ya, para que empecemos a precalentar los motores para esta parte que es nuestra favorita, que es la rosca. ¿Vos pensás que hay alguna manera de que se ejerza cierta presión para poder llevar a cabo una ley de medios? No te digo mañana, por supuesto. Pero ¿pensás que hay una salida institucional, una posibilidad de regulación que beneficie más al ciudadano que al grupo monopólico? Pasa que no quiero, o sea, bueno, no hace falta que hagas futurología, es tu humilde opinión. No, vos me conocés bien y sabés que soy un escéptico y que yo creo que no. O sea, yo creo que esta batalla en cuestión de medios, bueno, ¿dónde está el poder en nuestro país? No lo quiero llevar a nivel más grande, sino en nuestro país, yo creo que está perdida. Creo que completamente está perdida y con los medios también. No lo veo en el corto plazo. No veo que la dirigencia política esté interesado en eso. Y hoy hay un gobierno nacional que desnota a los periodistas, son muy vivos, le tira a todos, pero a los propios los tiene bien ahí. Entonces, en el corto plazo no lo veo. No veo que el poder político, no veo que sea una demanda tampoco de la sociedad, lo que volvió anteriormente. Ahora se lo vamos a preguntar a Dante, que cree cuáles son las demandas de la sociedad, o por lo menos acá en Córdoba. Yo no veo que la demanda sea esa. No creo que pase por ahí. Ni siquiera creo que la demanda pase por más instituciones, por una calidad de vida mejor. Creo que hoy, en mi caso particular, no lo veo, pero volviendo a los medios no me quiero escapar, no veo que en el corto plazo pase. ¿Qué va a pasar con el streaming? ¿Qué van a pasar con todos estos proyectos que estamos viendo? Tampoco lo sé hasta dónde va a llegar. A nosotros nos encanta hacer esto, nos gusta, venimos todos los días, pero al mismo tiempo tenemos 3 trabajos o 2 trabajos, 2 o 3 trabajos en algunos casos, lo cual también lo hace más difícil. ¿Cuánto tiempo lo podemos sostener? En el caso nuestro, en el caso de otros chicos, de otras personas de otros lugares, bueno, ¿cuánto tiempo podés vivir de esto? No veo que sea así. Y creo que todo termina en irte a otro lugar para poder vivir de esto que ni siquiera te lo asegura. Ni lo siquiera, como yo te pongo mi caso personal, venirme del sur de la provincia de Buenos Aires no me aseguró venir a Córdoba capital, la segunda ciudad más importante del país, poder vivir de esto. Creo que está interesante para plantearlo, pero me parece que tenemos que abrir la mesa y rosquear con nuestro invitado. Así que, si te parece, le decimos a la gente que nos sigan en todas nuestras redes, @somosbermud. Quédense, en 10 segundos volvemos, va a estar acá con nosotros Dante Rossi y abrimos la rosca de los lunes para todos. Seguimos acá del otro lado como todos los lunes, @somosbermud, nos siguen en nuestras redes. Y está nuestro invitado que veníamos anunciando. Dante, ¿cómo andás? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Estabas ahí del otro lado escuchando? Estaba escuchando, la verdad que muy interesante el debate. Lo felicito porque la verdad que les decía al principio, una discusión y temas que son intelectuales, profundos, no se escucha muchas veces. Hoy es el grito, hoy es nada más que el que grita más fuerte, y me parece que es un espacio de debate de cosas profundas. Así que bueno, Dante, te agradecemos, legislador por Construyendo Córdoba. La idea es sentarnos a rosquear un poco de política, salir un poco de la actualidad y hablar un poco de lo que nos gusta, nos interesa. Pero primero que te quiero preguntar, para poner en contexto a la gente, es cómo funciona la legislatura, en este caso la unicameral, para empezar a desandar un poco el camino de la vida legislativa. Después nos metemos un poco en algunas preguntas que te queremos hacer de la vida democrática de nuestro país. Hoy funciona de manera difícil, complicada, engorrosa. Yo fui legislador hasta hace 1 año y medio, en el periodo anterior. Allí era mucho más sencillo porque había una abrumadora mayoría del oficialismo y nosotros éramos 9 legisladores radicales y bueno, hacíamos lo que podíamos, nos las rebuscábamos para que los temas que planteáramos tuvieran debate. Pero hoy, bueno, el oficialismo, frente a la paridad de fuerzas que hay entre oficialismo y oposición, lo primero que hizo es
espaciar las sesiones, teníamos sesiones todos los miércoles, ahora tenemos cada 15 días, después hicieron una modificación del reglamento, hoy para tratar un tema del recinto hace falta 2/3 de los votos, es imposible poder juntarlo, avanzar ¿no? en algún debate, sin perjuicio de eso se dan debates interesantes, las comisiones funcionan correctamente, hay debates interesantes en muchos temas, pero chocamos permanentemente con esto. Bueno, la semana pasada habíamos acordado debatir sobre el APRO y el oficialismo, segundo orador, pidió el cierre del debate, votaron el cierre del debate y todos los que habíamos estado anotados para debatir ese tema no lo pudimos hacer y fue un escándalo. Pero bueno, difícil. ¿Y cómo se hace para sortear eso? Bueno, nosotros hablamos en la primera parte del programa del lobby cabildeo, pero saliendo un poco de eso, ¿cómo haces para negociar en los tiempos que corren, donde la política se volvió también, desde hace rato, ya hace varios años, un Boca River? Sí, es muy difícil. No Yo te voy a contar, es muy difícil. difícil, por lo menos para mí, ¿no? Porque hoy la Argentina es el grito, la desacreditación del que piensa distinto. Y te cuento, o les cuento una del miércoles pasado, me toca tema seguridad. Y yo soy, la verdad, que un estudioso de lo que pasa en seguridad, he generado mucha iniciativa y propuesta, y lo que hice era sobre todo el problema de la seguridad en la ciudad de Córdoba, que es la principal demanda que tiene hoy la gente, ¿no? La gente vive con miedo. Sí. Y bueno, y planteé, digo, bueno, yo soy muy crítico de lo que el gobierno ha hecho en estos 25 años de gestión, muy crítico, y dije que era muy crítico, pero que prefería en esa sesión generarle 10 sugerencias con medidas concretas a la ciudad de Córdoba que se pueden llevar adelante para mejorar un poco la seguridad. Y dije las 10 propuestas, y les dije también que a mí, la verdad que no me gustaba, obviamente que participo de esa tónica también de la crítica, pero que no me gustaba el grito, prefería en esa sesión generar esas 10 propuestas. La verdad que me fui muy conforme de la sesión. Claro, cuando veo la repercusión que había tenido en los medios, cero, porque Claro. lo que garpa es el grito, la desacreditación, el pedido de renuncia de los funcionarios y nunca propuestas concretas. Bueno, yo prefiero hacer política de esa forma, prefiero también criticar, también pedir renuncias, también estar en el día a día, pero prefiero también mostrar que un legislador tiene que tener obligatoriamente propuestas para generarle a la gente. ¿Cómo haces que te queden las ganas o que existan las ganas de hacer política cuando lo que impera hoy son las lógicas de las redes? Ya ni siquiera de los medios de comunicación, porque en los 80 había medios, en los 70, 80, 90, pero hoy es otra cosa completamente diferente y nueva, por una cuestión generacional también, ¿no? El TikTok, o sea, que todo tiene que ser en un minuto, los gritos, como decís vos, o sea, ¿de dónde sacás de decir, bueno, vamos a ir haciendo política? ¿Cómo transformar la realidad si todo tiene que ser así? Uno se tiene que ayornar también esas cosas, ¿no? Yo soy casi analfabeto con respecto a las redes y tengo una licenciada en comunicación, Carolina Cabrera, que la llamo 200 veces por día y es la que me va actualizando los contenidos y vamos subiendo las cosas. Claro. Pero tampoco dejo de hacer el contacto con la gente. Yo todos los jueves recorro alguna zona de la ciudad. Vos me decís, hace unos días fuimos, por ejemplo, a la feria de Nueva Córdoba, Sí. y caminé la cuadra esa, hablé con la gente, charlé con la gente, otras veces golpeo la puerta y presento las propuestas que uno tiene, trato de comunicarme directamente. Me parece que es un mix, obviamente uno no puede estar alejado de lo que sucede en el mundo digital y en las Claro. redes porque quedas afuera del debate también. Entonces, bueno, pero creo que la política también tiene que ver con el mano a mano y la discusión y el diálogo con la gente, porque para uno sería mucho más fácil estar escondido en mi oficina y no salir, pero prefiero estas otras cosas, ¿no? ¿Y cómo ves los tiempos que tocan vivir en Argentina? En Córdoba en particular, pero en Argentina, a raíz de este gobierno que apareció, esta nueva forma de hacer política, esta nueva forma de comunicar la política, ¿cómo lo estás viendo? Lo veo muy mal, ¿no? Yo lo escuchaba a usted al principio. Para mí la política es diálogo, búsqueda de consenso, búsqueda de acuerdo, es saber que en la democracia no hay enemigos, que hay adversarios a los cuales uno le quiere ganar. Y hoy hay un populismo de derecha muy conservador que busca enemigos y pone en la vereda del frente a alguien con quien pelearse permanentemente.
y se socavan principios básicos de la democracia, por lo menos como las cree uno. Yo he militado con Raúl Alfonsín y por supuesto esa es mi escuela para hacer política, y uno ve periodistas ensobrados, los legisladores son una rata, la política es una casta, todo socavar, pero la educación pública es un desastre, tiene que rendir cuenta, chorean la plata, los jubilados hay que hacerle un ajuste, y es como que la agenda también ha cambiado, porque por ejemplo, yo no sé, en otra época el presidente vetó un aumento para los jubilados, que era 1 kilo de carne por mes, y no hubo una reacción de la sociedad frente a eso. Claro, y después lo festejó, y después fueron legisladores incluso de mi partido, y lo festejaron también. ¿Eso lo habías visto alguna vez? No, nunca, la verdad que nunca. Pero no hubo, creo que la sociedad muchas veces, seguramente los políticos hemos hecho mucha macana, la gente tiene, no hay alternativa. Si vos buscas hoy dentro de la oposición, no hay una alternativa bien visible, y eso hace que el gobierno se consolide. Pero la verdad que yo hasta me asusto de algunas cosas, ¿no? Hay una arista autoritaria del presidente que cada vez es peor. Yo ayer comparaba en X, comparaba los que fueron funcionarios, Raúl Alfonsín, Caputo, Borra, con Lilia Lemoyne, con Santiago Caputo, con el Fran no sé cuánto, ese que es youtuber. Ha cambiado absolutamente la calidad democrática, y me asusto, la verdad que me asusto. ¿Hace cuánto que militas en política? Hace 41 años. ¿Y cómo ves algunos personajes que vos recién los nombrabas, que están en cargos muy importantes en el judicial, en el legislativo y el ejecutivo? Un tipo que hace 40 años, más de 40 años que milita, y vos ves que con nula formación, con 0 proyectos presentados, ¿qué te genera? Lo hablo mucho con conocidos, a la gente de la política, ¿qué le genera eso? Vos sabés que por ahí yo no bajo los brazos, porque yo tengo una enorme vocación por esto, pero por ahí, no sé, veía, por ejemplo, las discusiones de la legislatura, de los nombramientos, de lo que se gasta, que esto, que lo otro, ¿no? Y yo decía, nunca hacen un ranking de ver quiénes son los legisladores que más proyectos de ley presentan, que son los que necesitan más equipo. Nadie verifica quiénes son los legisladores que más hablan en la sesión, nadie verifica quiénes son los legisladores que más recorren la provincia, que más salen a la calle. Entonces es muy fácil por ahí desacreditar, y caemos todos en la volteada, caemos en la volteada todos, y muchas veces la gente tiene una visión muy negativa de las cosas que hacemos. Pero bueno, intento difundir las cosas que uno hace, intento estar al alcance de la gente, contesto a mi oficina, van abajo, se anuncian y suben, muchas veces sin saber para qué vienen, sin audiencia. Bueno, trato de dar un ejemplo distinto, pero bueno, uno cae en la volteada de todo y somos todos iguales. Molesta por ahí, pero bueno, son las reglas del juego de hoy, ¿no? Hoy, un rato antes en el programa hablamos, yo por ejemplo no sé cuáles son las demandas, no entiendo, no interpreto cuáles son las demandas de la sociedad. Vos decías que todas las semanas recorres Córdoba, te tomás tu tiempo de ir a diferentes barrios, a diferentes zonas. ¿Qué demandas ves que tiene la sociedad? En este caso, bueno, Córdoba, en la ciudad que vos dijiste puntualmente, pero en la provincia también. Están muy cambiadas las prioridades, ¿no? Yo creo que la asunción de Milei hizo que crujieran todos los partidos políticos. Nosotros tenemos una discusión que todavía no la hemos saldado. Es más, en Córdoba ni la empezamos. Ya me quiero meter en un rato en la vía de la algunos que la tapan, pero primera, yo creo que en definitiva hay un libro que me gusta mucho de Pierre Rosanvallon que dice que estos reclamos que hay de la sociedad, de la dirigencia política, va a cambiar cuando haya un buen gobierno. Y buen gobierno es generarle mejores condiciones de vida a la gente. Uno puede interpretar cómo hacerlo. Hay medidas particulares. Hoy creo que la número 1 es la inseguridad que vive sobre todo la ciudad de Córdoba, pero no solamente la ciudad. A mí me llama la atención, el año pasado estuve en Alicia, por ejemplo, pueblo chico de Córdoba, me decían, no, acá roban como loco también. Sí, tendría que estar mucho más controlado. Esa me parece que en la ciudad de Córdoba por lo menos es la prioridad número 1. Por supuesto, después hay la gente hoy, por ejemplo, se da un fenómeno que no se daba hasta hace unos años. La gente tiene trabajo, no llega a fin de mes. Sí. También es una necesidad. Hay pobres con trabajo. Pobres con trabajo, efectivamente. Eso no se daba hace un tiempo. Mucha demanda de los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, hoy para alquilar necesitan... Nosotros hemos presentado una iniciativa, pero que no avanza en la legislatura y no sé por qué no avanza. ¿Qué iniciativa? Presentamos una iniciativa para hoy...
el que quiera cambiarse, por ejemplo, de alquilar, se le termina un contrato, tiene que ir a otro departamento, tiene que alquilar por primera vez, no tiene gasto de más de $1.000.000 para cambiarse, ¿no? Sí, entonces lo que presentamos es un proyecto que busca primero generar un crédito del Banco de Córdoba a tasa cero para que en el plazo del alquiler pueda licuar esos gastos. Le pusimos un monto de $500.000, hoy se podría ampliar porque la inflación y los gastos son mayores, se podría ampliar tranquilamente. Vos me decís, es un aliciente del banco, es un aliciente del gobierno de la provincia, tasa cero para que lo cubren 24 meses. Obviamente que es una deuda que tiene, pero la va licuando en 24 meses. Y la segunda, que es un problema, el tema de la garantía. Propusimos hacer como funciona en Cava, un seguro de caución que lo cubra también el Banco de Córdoba para que no tengan que estar buscando 3, 4 garantías muchas veces. Garantía propietaria. O garantías propietarias que te piden. Entonces, bueno, esa sería una alternativa. Hay un proyecto también del oficialismo de Matías Chamo, lo discutimos, tratamos de hacer una mezcla entre los dos para ver si lo podemos sacar. Bueno, estamos ahí empujando para ver si sale. ¿Por qué no sale? O sea, es algo que tendría que haber salido ya hace... Porque desgraciadamente todo proyecto que presenta un opositor tiene muy poca chance de ser ley, ¿no? Muy poca chance. Desgraciadamente así funcionaba antes, así funciona ahora. Es como que creen que lo único... o que el oficialismo tiene la verdad revelada, o sea, lo único que vale es lo que ellos proponen y no lo que a mí me ha pasado, no sé, en la composición de la legislatura anterior, yo recorrí en esos incendios importantes que hubo en Córdoba un año, bueno, fui y recorrí la zona y me decían los bomberos que le estaban pagando, bomberos que tenían años de aporte y bomberos que tenían años de servicio, cuando se jubilaban o estaban en condiciones de jubilarse, les pagaban una jubilación mínima. Bueno, y ellos estaban peleando para que sea 2,5. Bueno, yo hice el proyecto y me acuerdo que al mes vino uno del oficialismo que era exactamente igual al mío y lo pusieron en debate y aprobaron el de ellos. Y vos decís, bueno, yo me quedo tranquilo porque si de última generé la idea y salió. Pero no aprobaron el mío, pero bueno, no importa. Es como Carrió con la asignación universal por hijo, sigue diciendo que es de ella, bueno, está bien, salió. Y hay varias cosas que fueron así, que lo cambiaron. Bueno, yo genero la idea y me voy, esa noche me fui a dormir muy contento porque le habíamos dado una respuesta a un sector importante que había arriesgado su vida, que la seguía arriesgando y aunque no me aprobaron el mío. Ahora, cuando estos proyectos, como que vos decías, el de alquiler no sale, y la sociedad con justa razón dice, bueno, pero esto es la casta, porque los legisladores viven en donde viven y no sale esto para nosotros. O sea, ahí tienen un poco de razón ellos. Y tienen un poco de razón, tendrían que escuchar un poco más, ¿no? Tendrían que escuchar un poco más. Lo mismo que en materia de seguridad. Por Yo ejemplo, he propuesto cosas básicas, no sé, hasta copiadas de Buenos Aires, digo, los buenos ejemplos hay que traerlos. No sé, nosotros tenemos yo he propuesto poner, por ejemplo, 150 lectores inteligentes de patentes, porque la mayoría de los delitos se dan con robos y autos, que la mayoría de los robos y hurtos, son con autos y motos robadas. Claro. Nosotros tenemos una lectora de patente que está cerca del Kempe y nada más. Si hubiera lectores de patente, 150 lectores de patente, bueno, se detectaría una moto robada, iría a la central de policía, rápidamente se secuestra el vehículo. No se da, propuse, no sé, tótem de seguridad, como hay en Buenos Aires. Vos vas caminando, ves que te están por robar, apreta un botón de un tótem que puede estar en una plaza, que puede estar en la ciclovía, y llaman rápidamente a la policía. Presentamos proyectos para generar, por ejemplo, seguridad en las escuelas, media hora antes de que los chicos entren, media hora después que se vayan, para que no les roben la mochila, el celular. Propusimos varias iniciativas vinculadas a la posibilidad de hacer la denuncia con un código QR que pueda haber en un shopping, que pueda haber en un colectivo, les robaron la billetera, rápidamente hacer nada. Ahora, yo capaz es medio ingenuo lo que te pregunto, lo que planteo, pero se conocen todos acá, en Córdoba, ¿no? En la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Seguramente tenés el número del ministro, de Quintero. Sí. Le presenta el proyecto, no te atiende, te clava el visto, te dice ok. Cuando arrancamos el 2023, vinieron a presentar una ley de seguridad que yo estaba de acuerdo. A mí me parece
Por ejemplo, ¿por qué en los autos, por qué los municipios no se pueden involucrar en materia de seguridad? Es una obligación. Hoy cuando a alguien le roban no sabe si es la provincia, el municipio, y está bien los autos de seguridad ciudadana y todas esas cosas. Pero por ejemplo, ¿por qué no pueden usar? La ley planteaba la posibilidad de usar armas no letales. Bueno, ¿por qué el móvil que gasta tanta plata en nafta ve que hay alguien que está por entrar a una casa, tiene que llamar a la policía para que la policía venga y no puede actuar con un arma no letal, con electricidad, por ejemplo, cosas así, cuando hay flagrancia, por ejemplo, en el delito? Bueno, yo estaba de acuerdo en esa ley. Cuando vino el ministro de la legislatura le planteé, por ejemplo, esto de las lectoras inteligentes, lo del programa, me dice, estamos por hacerlo. Todavía llevan casi 2 años y no lo han hecho. Creo que es mezquindad política, entonces se resume a: si no es mi proyecto no lo saco, si no es de nuestra plataforma no. Me parece que tienen una visión, este gobierno es similar al anterior, tiene una visión muy marketinera de la política, ¿no? Entonces, ¿qué sirve hoy? Yo veía hoy de mi oficina, no sé, habían comprado no sé cuántas motos, hicieron todo un acting con 70 motos puestas al frente del panel. Yo veía el acto, las sirenas, la policía, pero eso, si no hay un plan concreto en materia de seguridad, no sirve, por más que haya más motos, más autos, más chalecos, más... Y cada vez anuncian lo mismo, entonces creen que eso genera mayor. Está bien, es importante comprar las motos y es importante, pero veamos en qué estamos fallando, veamos en qué cosas se pueden avanzar. Bueno, creen que son ellos los únicos que pueden tener ideas. Para salir un poquito de la situación de Córdoba, después vamos a volver igual. Vos sos un hombre del derecho, sos abogado, has sido docente en la Universidad Católica, ¿verdad? ¿Penalista? No, civilista. Civilista. Hice una vez penal y me arrepentí. ¿Qué democracia estamos viviendo en tema del derecho? O sea, está este decreto que no se sabe si es constitucional ni inconstitucional, la Corte no falla, la Corte no está completa, presentaron 2 miembros que duraron nada, 40 días. No solo como político, sino como hombre del derecho, ¿qué es lo que estás viendo de este momento del país y a qué democracia estás viendo que estamos viviendo? Todos los países que han salido de las crisis, lo primero es garantía de calidad institucional. Y nosotros tenemos un retroceso espantoso. Un presidente que cree que puede nombrar los jueces por decreto, que se le ocurre que el hijo puede ser miembro de la Corte Suprema. Por ejemplo. Avanzan... Bueno, digo, hay toda una visión de una democracia restringida. El que piensa distinto es un enemigo. Hay persecución a través de los trolls del que piensa distinto. Pero en la justicia es muy, muy, muy complicado, ¿no? En la justicia no puede pensar que puede designar miembros de la Corte. Pero también pasan otras cosas, ¿no? Para él el Congreso, esta visión populista de que solamente le habla al pueblo, salteándose el Congreso, salteándose otros organismos. Bueno, eso es justamente una característica del populismo y del populismo de derecha. Bueno, no, me parece que no funciona así, ¿no? Pero aparte, tiene una visión solamente economicista de la sociedad. Pero la falta de calidad institucional complica la seguridad jurídica que la Argentina tiene que mostrar ante el mundo. ¿Quién va a venir acá a invertir y a poner plata y a generar empleo y a pagar salario digno con alguien, un presidente que cree que puede nombrarlo al hijo del miembro de la Corte Suprema, o que puede funcionar con 3 miembros, o que un día lo puede putear un miembro de la Corte Suprema sin ningún problema? Y es muy loco también cómo sucede esto de la cooptación de todos estos medios institucionales por los cuales se podrían establecer distintas políticas que sí beneficiasen a la población, y al mismo tiempo un desgaste hacia el exterior de estos mismos mecanismos, porque básicamente dicen todo lo que hay no sirve, y tipo, si vos ya es como que te anulan desde el principio. Sí, es una cultura muy particular, y yo creo, bueno, la gente puede estar cansada de muchísimas cosas, cansada de las crisis económicas que vivimos. Nosotros desde el 83 recuperamos la democracia, pero no se ha hecho una sociedad mucho más igualitaria. La gente no vive mejor en libertad, vive mejor en calidad de derecho. Nadie puede pensar que la democracia puede ser restringida. Hoy hay derechos conquistados que, por más que el presidente no esté de acuerdo, no puede avanzar sobre esos derechos. Pero lo cierto es que vivimos en una democracia restringida, ¿no? Y la falta de calidad institucional complica lo económico también. Y yo tengo mucho miedo de que, bueno, la sociedad, por supuesto, en algún momento va a cambiar.
hace poco hice una reunión, por ejemplo, con jóvenes en el parque, y uno de los jóvenes me planteaba que el problema que tienen es que muchas veces abren un negocio en un barrio y no pueden pagar la luz. O sea, no estamos hablando de los impuestos, estamos hablando de la luz. Sí, de la luz. Bueno, la luz. Entonces, el miedo que yo tengo es que con un presidente que no dialoga, que cree que son todos enemigos, que creen que le están moviendo el piso permanentemente, cuando empiece la sociedad a cambiar y a darse cuenta que este modelo no marcha y no da respuestas económicas, bueno, vayamos a tener riesgos institucionales, ¿no? Riesgos de violencia, riesgos institucionales, presidente que capaz que quiera cerrar el Congreso, capaz que quiera cerrar la Corte Suprema. ¿Lo ves muy posible eso? ¿Lo ves muy cercano? Yo lo veo muy cercano. No, yo lo veo muy cercano. Porque se habla mucho que este gobierno quiere ir como el modelo peruano. Y el modelo peruano es Fujimori, o sea, más concretamente. Yo lo veo muy cercano, no lo hace ahora porque tiene una alta aceptación, a uno le puede gustar o no, pero la sociedad hoy lo está respaldando. Vamos a ver en las elecciones, no sé cómo llega. Tiene macroeconómicamente la cosa ajustada, porque creo que con el préstamo que le dio el Fondo Monetario no va a tener problema de que el dólar se dispare, la inflación más o menos la va a contener con la situación que hay, eso seguramente va a durar hasta las elecciones, pero esta es la repetición del gobierno de Menem, ¿no? Abren las importaciones, se funden las pymes, no pueden competir en igualdad de condiciones las empresas argentinas, no hay números macroeconómicos buenos y números microeconómicos espantoso. Yo hablo, no sé, cualquiera que pueda hablar con Germán Romero, el titular del Centro de Almacenero, pasa números de Córdoba que son catastróficos. La última medición, el 30% de los cordobeses, de las familias cordobesas había pasado hambre. Estamos hablando de hambre en Córdoba. ¿Y cómo explicas el fenómeno, y volviendo a Córdoba ahora, que tenga tanta aceptación popular? Al día de hoy, que todavía tiene una adhesión muy fuerte. ¿Cómo explicas eso? Me parece que la gente entender buscó... la sociedad de Córdoba. Alguien que venga, en mi caso vengo de afuera, vengo de la provincia de Buenos Aires. Explícame la sociedad de Córdoba. Me parece, en Córdoba tiene una aceptación brutal, ¿no? Sí. Sacó el 75% de los votos. Me parece, primero, creo que el gobierno anterior no acertó en muchísimas cosas y eso hizo que la sociedad se rebele frente a esas cuestiones. Pero aparte de eso, creo que hay un reclamo a la política, a la dirigencia política tradicional. Este no vino de la política. No. Yo creo que la sociedad ya había hecho una primera aproximación a esa idea de que nos gobierne alguien que no venga de la política, con Mauricio Macri, pero Macri primero había hecho una alianza también con el radicalismo que le ponía límites, había hecho una alianza con Carrió que también le ponía límites. Me acuerdo cuando quiso sancionar o quiso designar los 2 miembros de la Corte, el radicalismo pegó el grito, entonces era un límite. El blanqueo también hubo. Él era un liberal democrático, porque no se le hubiera ocurrido decir que hay que odiar más a los periodistas, por ejemplo. Pero sí a los peronistas. Claro, bueno, pero hizo una aproximación de votar a alguien que no venía de la política. Después perdió, el resultado del gobierno no fue bueno, y bueno, y ahora apostó por alguien que directamente venía de la antipolítica. Bueno, y así nos va, ¿no? Así nos va. ¿Y cómo ves que la política puede revertir esta situación? De hablar con la gente, de explicar cuál es el contexto, qué es lo que está pasando, qué es lo que estabas contando y explicando vos. La gente lo escucha, lo quiere escuchar. Ahora estamos con esta apuesta, vos ves que la sociedad está con esta apuesta y que salga como salga. Mira, yo tengo una primera pelea que es dentro de mi partido, dentro de mi casa, ¿no? Yo no puedo creer cómo radicales están viendo si pueden hacer una alianza con la Libertad Avanza. A ver, es una elección nacional, nosotros vamos a tener que defender o no al gobierno. ¿Qué le van a decir a la gente de las cosas que están pasando? No puedo creer que haya radicales que crean o escucho que dicen que, bueno, económicamente no va bien, institucionalmente no, pero económicamente hay resultados que son muy malos desde el punto de vista económico, ¿no? De cosas básicas que defiende el radicalismo. El radicalismo defiende a los que más sufren la crisis, a la pequeña y mediana empresa, defiende a los jubilados, a la clase media. 100.000 cordobeses dejaron de estar en la clase media el año pasado para pasar a codearse con la pobreza. Y yo no puedo creer que el radicalismo defienda eso, es increíble. Pero bueno,
mi primera batalla es ahí. Nosotros estamos recorriendo la provincia, voy a Villa María el día miércoles, hicimos un acto la semana pasada, estamos tratando de sumar masa crítica dentro del partido para decir que el radicalismo no puede hacer un acuerdo, una coalición con alguien que piensa totalmente diferente a los valores del partido. Bueno, esa es la primera batalla. ¿Cómo no es fácil. Para meternos ahí en la rosca del radicalismo, que radicales apoyen este gobierno, y voy a salir del contexto económico, institucional, apoyan a un presidente que abiertamente contaba que le pegaba un muñeco con la cara de Alfonsín. O sea, él se presenta así en la arena pública Milei y cuenta esto. Yo entreno en mi casa y tengo la foto de Alfonsín, que nos llevó a la hiper y todos los insultos. ¿Cómo explicaba un hombre bien el radicalismo, con la identidad que el radicalismo tiene, de que un compañero, un correligionario en este caso, apoye a esa persona? No lo entiendo desde el punto de vista de la desesperación de llegar a un cargo, de la desesperación. Están viendo cómo pueden encabezar una lista de La Libertad Avanza para ver si es el día de la elección se pueden mostrar ganadores pensando en el 2027 para ver, bueno, yo... No sé, vino Milei vino el 30 de octubre del año pasado, se cumplía no sé cuántos años de la recuperación de la democracia de la mano de Alfonsín, dijo que era golpista en la Fundación Mediterránea. O sea, cosas increíbles. Hicieron el golpe del 2001 con Dualde. Claro, pero digo, uno por ahí pone la mejilla, hay otros que dicen, no, pero hay que ayornarse, bueno, qué sé yo, le perdonemos esas cosas, es el estilo. A mí no me gusta, por supuesto, pero ahora voy a los resultados económicos. 30% de cordobeses pasó hambre el mes pasado. Hambre pasó. Pymes que se funden, hay abiertas las importaciones para que se fundan. Ya lo vivimos esto, y ya lo vivimos con radicales. O sea, la primera etapa, yo me acuerdo, la primera etapa del gobierno de Menem, Alfonsín salió a decir que el modelo nos iba a llevar al desastre y muchos radicales le pedían por favor que no hablara. Y terminó como terminó. Radicales después que bancaron la transversalidad con Cobos, y lo pusieron de vicepresidente y hoy lo acusan a Lustó de ser colaborador con la 125 que mostraban recién acá. Sí, bueno, pero los mismos que apostaron la transversalidad y lo acusan a Lustó de ser kirchnerista. Es una cosa, pero y bueno, creo que no hay fortaleza para defender las cosas que uno tiene que defender. O sea, por más que no sé, la sociedad, yo escucho, no sé, cosas, pero hasta escuchaba el discurso del presidente en Davos respecto del rol de la mujer en la sociedad y de las diversidades. El radicalismo va a defender eso. O sea, en nuestro primer diputado nacional de una hipotética lista con Mil, va a defender eso. Bueno, no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. Entrando al tema que tratamos hoy, que era el lobby, ¿cómo ves acá como legislador el lobby en Córdoba? Si tenés, no sé si ejemplo para no poner nombres, pero si es algo que existe en Córdoba muy fuerte, o tal vez no tanto, como... Es menor seguramente que el lobby que pueda haber en la Argentina. Sin duda, sí. Y yo no lo viví porque nosotros somos oposición hace 25 años y yo recordaba un ejemplo de lo que puede haber habido lobby. Hace 3 años discutimos la ley de juego, sí. La ley de juego que fue, claro. Hasta se quebró uno de los bloques que tenía el radicalismo. Había 2 bloques, 4 legisladores se vinieron de nuestro lado. A nosotros era un bloque de 5, o sea, lobby con nosotros no iban a hacer, porque votemos, yo era un ferviente crítico de la ley de juego, he presentado proyectos para limitar y para que no se pueda poner una slot nunca más en Córdoba, de acá lo que viene, pero claro, no lo hacían con nosotros, porque nosotros votáramos lo que votaron, no sé si lo hacían con el oficial, pero, bueno, pero tenían mayoría, pero ahí podía haber un caso de lobby. Seguramente existe, por supuesto, pero bueno, uno trata de dar el ejemplo, ¿no? ¿Clarí? No, nada, me parece muy interesante también cómo todo esto de lo discursivo va erosionando tanto los mecanismos democráticos que estamos todos intentando sanear, ¿no? Yo soy peronista personalmente, pero vengo de un seno familiar radical y me acuerdo que siempre las conversaciones en la mesa radical, muy alfonsinista, siempre las conversaciones en la mesa tenían que ver con eso, cómo podemos hacer para empezar a hacer que verdaderamente las demandas puedan ser articuladas y llevadas por un lado, pero para que esas demandas sean articuladas, la demanda tiene que tener gollete, me parece, a esta altura. Hoy me parece que todo esto que estamos viendo de la tiktokización de la política, todo esto del mensaje claro, contundente y por lo tanto
de alto impacto, por ahí es muy difícil poder llegar a la conclusión de lo que tienen que funcionar son los canales democráticos, que ya existen, digamos, y que han funcionado por tanto tiempo. Hoy las democracias están en crisis justamente porque esos canales están completamente desgastados, y que haya un tipo gritando que todas estas cosas y que todos los mecanismos institucionales no sirven. Yo no estoy proponiendo que mañana Córdoba tenga un gobierno abierto, por supuesto, porque me parece que es una inversión que va a tomar tiempo, es un plan muy grande, pero sí me pregunto desde tu visión y también como radical, que siempre se los vio como estos grandes patrones de lo institucional, ¿cómo se puede empezar a trabajar todo eso, digamos? ¿Cómo desde tu lugar o desde tu aporte podemos empezar a revertir también ese discurso que está imperando hoy en día? Que me parece también de lo más importante. Primero hay que tener coraje, valentía para bancarse, no ser popular en un momento determinado. Uno vive en un momento de la historia. A mí me hubiera gustado, no sé, ser más grande en el 83 y poder acompañarlos de otros roles, Raúl Alfonsín. Me hubiera gustado vivir, vos hablabas de la Revolución Francesa, me hubiera gustado estar ahí también. Pero lo que toca son estos tiempos. Pero claro, me toca tiempo de derechización extrema, que no es solamente de la Argentina, ¿no? Una derechización en el mundo. Terminé de leer un libro hace poco, Los Ingenieros del Caos, se llama, que habla, ¿viste?, cómo hay ideólogos atrás del líder político y que sobre todo utilizan lo que vos decís, las redes, para difundir mentiras, mensajes, y van amoldando la sociedad a eso, ¿no? Bueno, primero hay que resistir. Segundo, a mí me parece que hay que fortalecer los partidos políticos. Yo creo todavía en eso que dice nuestra Constitución, de que los partidos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Hay que cambiarlo, por supuesto. Partido político no es cualquier cosa. Estas discusiones que nosotros tenemos sobre si podemos ir con Milei, ¿no?, me parecen increíbles. Pero aparte de eso, en el seno del partido político no se debate ni se discute. ¿Vos crees que en el radicalismo nosotros discutimos esto que ustedes han hablado al principio, el poder del lobby? Nada, o sea, no hay debate en el radicalismo. No hay ningún tipo de debate en el radicalismo. No hay una usina creadora de ideas, no hay en ningún partido político, ¿no? Cada uno hace lo que pueden hacer los municipios con sus equipos, los diputados nacionales con sus equipos, pero no hay una tarea del partido para formar técnicos, para mostrar proyectos que salgan del partido. En una época, cuando gobernaba Gelos, había el CIR, Centro de Investigación Radical, que funcionaba en Nueva Córdoba. Allí sí había técnicos que generaban propuestas. Hoy no hay nada. Cada uno agarra lo que puede y de acuerdo a sus convicciones, sus ideas. Bueno, no puede funcionar así, tendría que funcionar distinto el partido político, con mucha más apertura a la sociedad. Pero son modas y son olas y que seguramente van a cambiar. Cambiarán en el mundo y cambiarán acá también. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Son las 10:20. No, muy bien. Estamos para 10 minutitos más. Para lo que ustedes quieran. Vos venís del radicalismo. Es más, te voy a contar hasta una infidencia. Hoy me arranqué la dieta a los Dante Rossi, que es a los bestias nomás. Sí. Y seguro, ¿qué hago? Tengo que bajar 4 kilos, ¿viste? Entonces agarré y comí hoy nada más que 4 galletitas con queso todo el día. Así que me están esperando en mi casa para comer algo, pero no tengo ningún tipo de apuro. Te preparamos un té enseguida. Y vengo bien, vengo muy bien. No, nos podremos quedar rosqueando esta tarde. Te vamos a volver a invitar me encantan los debates para seguir para parte de año electoral. Antes que preguntarte por el año electoral, te quiero preguntar vos del radicalismo. Clara decía que es peronista. Es muy ingenuo pensar en algún momento un acercamiento, pero un acercamiento real del peronismo al radicalismo con un plan de gobierno. ¿Lo ves en el corto plazo? Pensando ante esta ola de ultraderecha o de derecha, como lo quieran a cada uno llamar, que hay en Occidente, para no ampliar tanto, ¿es posible o es muy ingenua mi pregunta? Vos sabés que yo creo, el otro día lo dijo Lustó, coincido con él, casi lo mataron, por supuesto, salieron y voy a hacer una aclaración final también. Yo creo que nosotros vamos a llegar a una situación de la Argentina donde vamos a necesitar hacer un consenso, por lo menos en esa ancha avenida del medio, para frenar intentos autoritarios del gobierno. ¿Cuál no es el método? Claro. No es el método
el cordobesismo, donde te intentan comprar un dirigente con un cargo público. Eso no, eso tiene patas cortas, es perverso, no estoy de acuerdo, pero me parece que uno con sus ideas, defendiendo su propia idea, defendiendo su identidad, va a llegar un momento en la Argentina donde por esta ambición autoritaria de Javier Milei nos vamos a tener que unir y vamos a tener que marchar con propuestas comunes con los que pensemos más o menos parecidos. Por lo menos. ¿Y el año electoral acá en Córdoba cómo lo ves? ¿Qué esperás? ¿Qué ves? ¿Qué va a pasar? ¿Tenés algún... Primero, yo vuelvo a insistir, nosotros estamos con una discusión fea en el partido, con dirigentes que quieren hacer alianzas con fuerzas con las cuales no tenemos nada que ver, y ese es nuestro primer debate. Yo creo que primer debate importante, porque tiene que ver con los valores que expresa cada fuerza política, ¿no? Y ahí nosotros corremos el serio riesgo de que el radicalismo se fracture. Yo lo digo abiertamente, no se me ocurre, por más que el Congreso del partido, por más que el partido institucionalmente resuelva hacer una alianza con Milei, yo no voy a acompañar de ninguna manera eso, porque creo que no tiene absolutamente nada que ver. Y ahí nomás te tildan, no, pero vos estás con el cordobesismo. No tengo nada que ver con el cordobesismo, nunca voté con el peronismo, soy oposición, he hecho oposición al gobierno de Córdoba durante muchos años. En la conformación de la legislatura anterior, primero éramos 5, después éramos 9, fuimos unos leones haciendo oposición con 51 legisladores del peronismo sobre 70, ahora la hacemos de manera equilibrada, generando proyectos, ideas, propuestas. Ahora, no tengo nada que ver con el cordobesismo, pero no tengo absolutamente nada que ver con la Libertad Avanza. Creo que no tiene nada que ver con los valores del radicalismo, y hoy en día, no voy a acompañar esa propuesta. Y hoy en día lo ves muy factible que parte de los radicales... Yo creo que no va nosotros tenemos radicales con peluca en Córdoba y radicales que se quieren poner la peluca, pero que todavía no los han invitado o no les han dado la peluca para que se la pongan. Si no, ya se lo hubieran puesto. Si la hubieran puesto. Yo creo que nosotros no vamos a hacer un acuerdo con la Libertad Avanza, pero no porque los dirigentes del radicalismo digan vamos a defender los valores del radicalismo. No va a haber una alianza porque de la Libertad Avanza no nos quieren, nos detestan, lo detestan Alfonsín, detestan la visión del radicalismo, detestan la justicia social, lo ha dicho el presidente. La base del radicalismo no es solamente la libertad. A nosotros Alfonsín, antes de morir, nos dijo y nos dio el legado, nos dijo: nadie puede hoy dudar de que la libertad está consolidada. Nadie puede pensar que puede haber un golpe de Estado hoy. La sociedad no lo bancaría. Bueno, nos dijo, trabajen por la igualdad, trabajen por los que menos tienen. Y Milei viene y dice que la justicia social es lo peor que le puede pasar a una sociedad y hay radicales que quieren estar ahí. Bueno, yo no voy a estar. Dante, te agradezco que hayas pasado del otro lado de este programa. ¿Qué esperas para el corto plazo de Argentina? ¿Del país? ¿De Córdoba primero? ¿De la ciudad, de la provincia y también de nuestro país? Yo espero dos cosas, ¿no? Espero la democracia siempre nos permite ratificar o rectificar rumbo, ¿no? Y eso es lo más importante que tiene el sistema democrático. Tiene otras cosas también, pero eso es muy importante. Yo creo que la gente se va a cansar de esto. Y va a buscar a alguna fuerza política o alguna coalición que muestre que las cosas se pueden hacer de manera distinta, que se puede bajar la inflación sin hacer un ajuste salvaje como el que se está llevando adelante, que se puede revalorizar la justicia social, que se puede defender a los que menos tienen, se puede hacer una Argentina donde haya una gran mayoría que viva mejor, no como hoy, donde hay un grupito chico que vive mejor seguramente y la gran mayoría de los argentinos que vive peor. Y creo que nosotros tenemos la obligación de construir una alternativa. Y cuando la gente se canse de esto, no salte al vacío, sino que vea que hay distintas fuerzas políticas que piensan que esto se puede hacer. Perfecto. Bueno, Dante, te agradezco, Clara, como siempre. Los que están del otro lado, le agradecemos que hayan participado. Recuerden seguirnos en nuestras redes, @SomosBermud. Le ponen me gusta a este video, lo comparten, en breve lo vamos a estar subiendo otra vez. Mañana Cóctel Criminal a las 21 horas con los mejores casos judiciales de nuestro país. El miércoles viene Pedro con el mejor análisis, los mejores programas. Y el jueves cerramos la semana bermutera con el Safari de Luna con todo el humor y la noche cordobesa. Gente, gracias. Nosotros nos encontramos el lunes que viene. Buena semana.